Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal Cinema a la Medianoche. Hoy vamos a hablar de la película Amores Perros. Si bien es cierto que es una película que se hizo hace más de 20 años, también es una película que sigue siendo totalmente actual por las temáticas sociales que se tocan en ella. Y no te vayas, porque al final mencionaré 10 datos curiosos que tienes que saber de esta película. Si no has visto esta película, te voy a explicar por qué no debes de verla todavía. Amores Perros es una película escrita por Guillermo Arriaga y dirigida por el ahora famoso Alejandro González Iñárritu. También tiene música de Gustavo Santaolalla y además tiene la fotografía del gran Rodrigo Prieto, que también es famoso por trabajar en Hollywood. Esta película nos cuenta una historia, pero de una forma no lineal. En esta película se nos cuenta la vida de tres parejas diferentes. Por una parte Octavio y Susana, por otra Daniel y Valeria y por otra Chivo y Maru. En todas estas sus relaciones son diferentes, pero hay algo que todas tienen en común. Sí, los perros. Todas tienen un perro, o alguno de los personajes tiene un perro. Algo pasará en esta historia que será el punto de encuentro para todos estos personajes. Y poco a poco, mientras se va desarrollando, veremos que todas las historias se desarrollaron más o menos en los mismos momentos. La primera historia es la de Octavio y Susana. Octavio es un joven que está enamorado de Susana, la esposa de su hermano. Al parecer a él le gustaba desde antes y se forma un triángulo amoroso que termina bastante mal. La segunda historia es la de Daniel y Valeria, un publicista encargado de una revista a nivel nacional que conoce una modelo y se enamora de ella y la ve como ese oscuro objeto de deseo que lo va a sacar de su vida cotidiana, y es así que se anima a dejar a su esposa y a su familia, a sus hijas, para irse con Valeria. Y después tenemos la historia de Chivo y Maru. Chivo es un exguerrillero que ahora es simplemente un vagabundo y hace trabajos como sicario, se podría decir, o asesino a sueldo. Y Maru es la hija que abandonó cuando él estaba pequeño. Sin embargo, esto que te estoy mencionando, pues en realidad no son spoilers. Hay que recordar que este tipo de películas nos cuentan dramas sociales y la verdadera fortuna de poderlos ver es cómo nos son contados. Para esto hay un gran trabajo de fotografía de Rodrigo Prieto. Esta fotografía, bueno, es un uso demasiado de cámara en mano. Todo el tiempo es cámara en mano la película, se podría decir, y la película fue hecha con esto adrede, que es algo que les mencionaba también en el video pasado. Si lo quieres ver, te lo voy a dejar por aquí. En esta película se usa la cámara en mano para narrarnos todo el proceso. Cabe decir que la fotografía es espectacular. Esta fotografía fue hecha con un procedimiento que se llamaba Silver Retain, que permitía a través de químicos conservar toda la plata del negativo de 35 milímetros en la cinta. Bueno, cabe decir que esta película es actual todavía en el México de hoy en día. En esta película se abordan temáticas sociales diferentes. Por ejemplo, podemos ver la pobreza, pero también nos podemos encontrar con la lucha de clases o cómo viven sus relaciones personales las personas de clase alta, y también nos encontramos con otro punto más reflexivo, que es el del ser humano en la búsqueda de sí mismo. Esto por parte de Chivo, ya que Chivo fue guerrillero tratando de componer el mundo, como él mismo lo dice, para dejar lo mejor para su hija. Al no lograrlo, se da cuenta de que perdió todos estos años y se trata de recuperarlos de algún modo. La historia es una historia de catarsis, en la cual los personajes principales a final de cuentas se acaban encontrando con la realidad y consigo mismos. Toda esta historia se ve envuelta en diferentes sucesos que van acompañados de tensión y que además unen a los personajes en diferentes momentos de la historia. También es bien cierto que en la película los perros no están ahí puestos solamente para poder unir las historias de una forma casual. No, en realidad los perros en esta película funcionan como agentes catalizadores de los personajes. Por ejemplo, en la historia de Octavio y Susana nos encontramos con que Octavio, al darse cuenta de las capacidades de su perro, lo ve como una forma de catapultarse hacia otro estilo de vida, incluso hacia cambiar su vida.
y es por eso que se vuelve el perro un factor catalizador. Por otra parte, en la segunda historia, la historia que comienza casi después del accidente, que es la de Daniel y Valeria, el perro funciona más bien como un agente de desgracia, pero que al final también hace que los personajes se reconcilien. Sin embargo, Daniel, después de todo esto, se da cuenta de que su vida a partir de ese momento será muy difícil y acaba cuestionándose todas las decisiones que él estaba muy seguro de haber tomado. Y por otra parte también tenemos el personaje de El Chivo, que él pues toda su vida giraba en torno a unos perros, pero cuando se encuentra con un perro en específico que tiene que ver con la primera historia, este perro funciona como un agente catalizador en su vida, ya que él adopta al perro, pero tras el comportamiento agresivo del perro, él se da cuenta de que, él también es como el perro, también hay una parte de él que está maldita, y a partir de ese momento trata de encontrarse consigo mismo. E incluso en la película él lo dice, él está a punto de cometer un asesinato y el personaje al que va a asesinar le dice: a mí no me importa cómo se llame tu perro, y él le contesta: si no fuera por ese perro ya estarías muerto. Y muy bien, ahora chicos, ¿por qué les decía que no vieran esta película? Esta película ahora mismo está pasando por un proceso de remasterización. El director Alejandro González Iñárritu nos dice que tiene aproximadamente 8 meses tratando de componer la película y hacer una fotografía más acertada a lo que se quería hacer en su momento, y así también mejorar el audio, ya que cuenta que cuando se realizó la película ellos estaban utilizando una consola de apenas 16 canales. Y bueno, aquí les van las 10 curiosidades de Amores Perros que todo el mundo necesita saber y que muchas de ellas las he visto perdidas por ahí en unos videos y las encontré en algunas entrevistas con el mismo Iñárritu. Número 1. El actor Gael García fue reclutado para este papel cuando se encontraba estudiando en una universidad en otro país, a lo que Alejandro González Iñárritu y Brigitte Bardot, la productora, tuvieron que mentir y mandar una carta a la universidad diciendo que el joven tenía que hacerse unos estudios por una grave enfermedad y tenía que abandonar el curso. Número 2. La primera vez que Iñárritu y todo el equipo de grabación fueron a una de estas colonias marginales a grabar, les robaron todo su equipo. Y sin embargo, además de que les robaron una cámara de casi $500,000, poco a poco se fueron acercando a la producción e incluso se ofrecieron a aparecer como extras. Y de hecho aparecen en la película. A lo que Iñárritu momentos después dijo que no volvía a hacer algo tan arriesgado como ir a hacer una grabación sin antes obtener el permiso de quien lo tuviera que obtener. Número 3. Durante la escena del choque, Iñárritu estaba preocupado porque había una serie de mirones que no eran extras y sin embargo se encontraban allí esperando para que sucediera el choque. El choque sucedió y gracias a un muy buen stunt no sucedió nada. Las personas que estuvieron observando el choque de mirones estaban en peligro de perder la vida, ya que el equipo de producción no podría garantizar su seguridad, pero tampoco podía correrlos. Número 4. Los spots y comerciales que aparecen durante la película son hechos por el mismo González Iñárritu en su etapa como proveedor para Canal 5 a través de su empresa Z Films. Número 5. Después de haber filmado esta película, Iñárritu comenzó a preocuparse por su seguridad, ya que se volvió muy famoso y eso ponía en riesgo a su familia, de tal modo que decidió irse a vivir a Los Ángeles. Número 6. En esta película hay un actor que ni siquiera alcanzó a ver el estreno de la película, y me refiero al personaje que interpreta al Gordo, así es, el de las peleas de perros. Él murió de un infarto unos meses antes de que se pudiera estrenar la película. Número 7. El director Alejandro González Iñárritu le mandó la película primero a Guillermo del Toro para que este le diera su aprobación. A Guillermo del Toro le gustó la película, sin embargo pensó que podría ser un poco larga y que las personas podrían aburrirse, de tal modo que le dijo que le quitara por lo menos 1 hora. Así, la película pasó de ser una película de 3 horas y media a ser una película de 2 horas y media. Bien ahí. Número 8. El director Alejandro González Iñárritu presentó esta película en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. La presentó sin saber que 20 años después él sería el juez del jurado del Festival de Cannes. Número 9. La primera vez que González Iñárritu estrenó esta película estaba muy nervioso. Él empezó a ver que las personas salían de la sala y no sabía por qué. Se empezó a poner tan nervioso que salió del cine y se fumó media cajetilla de cigarrillos. Al regresar estaba un poco decepcionado de la reacción de las personas. Sin embargo, muchos le dijeron después que muchas de las personas se habían salido en realidad a comprar la película pirata. Número 10. La actriz Adriana Barraza fue seleccionada por Iñárritu para interpretar el papel de la mamá de Octavio gracias a que podía imitar los diferentes acentos de las diversas colonias de la Ciudad de México.
Así también, el actor que interpreta al Chivo fue seleccionado por su interpretación en una obra de teatro que previamente había visto Iñárritu. ¿Y a ti qué te pareció estos datos que te conté y un poco de lo que te conté acerca de la película de Amores Perros? Si bien es cierto que no quise hacer muchos spoilers, es porque precisamente estoy seguro de que esta película alrededor de diciembre o enero se estará estrenando. Quizás se estrene en el Festival de Cine de Morelia y también hay versiones de que se va a estrenar en el Zócalo de la Ciudad de México en un evento magno. De tal modo que si ustedes no la han visto, espérense a que esta película se remasterice. Sé que es una película muy buena que quizá para algunos de nosotros que la vimos en su momento no necesita remasterización. Si les soy sincero, yo esta película la vi cuando era muy chico y la vi sin permiso de mis padres. Y bueno, me impactó demasiado esta película y me gustaría que, como me impactó a mí, les impactara a ustedes. Sin embargo, ustedes saben, la tecnología ha cambiado demasiado y ahora hay que remasterizarla para que pueda llegar a nuevos públicos. Es por eso que el director insiste en que si ustedes no han visto esta película, no la vean. Esperen a que se haga el reestreno de la versión remasterizada. Créanme que lo van a disfrutar muchísimo, porque además el audio lo van a modificar y va a quedar como el de las películas actuales. De tal modo que eso es todo por esta vez. Amigos, gracias por venir una vez más a Cinema a la Medianoche. Tuvimos algunos contratiempos esta semana, pero espero estén aquí la siguiente semana y podamos vernos de nuevo. Sin más por el momento, me voy. No olviden suscribirse, darle like, pasárselo a todos sus amigos. Les agradezco por ver el video hasta el final. Hasta la próxima.